Muy buena jornada para todos. Estamos en una nueva masterclass donde vamos a estar hablando de las mejores inversiones para el 2025, un año que se viene lleno de expectativa, lleno de noticias, lleno de situaciones mundiales que acaparan muchísimo la atención y que generan grandes oportunidades cuando se trata de invertir. Fernando Centurión quien les habla y vamos a dar inicio a esta masterclass directamente enfocados en qué? En todo lo que va a ser el panorama económico. A ver, dicho de otra forma, ¿con qué nos estamos encontrando en el año que está a nada de comenzar? Año 2025. Vamos a ir entonces por la potencia mundial. Estados Unidos. Yo en estos momentos estoy compartiendo pantalla. Voy a estar compartiendo información respecto a Estados Unidos, Europa, Asia, América Latina también. Voy a estar compartiendo muchísima información y a partir de esto es que les voy a hablar cuáles serían, por ejemplo, los sectores, atiendan bien, los sectores y los activos para invertir. Es decir, en dónde tienen que empezar a enfocar la atención. ¿Dónde hay oportunidad? Y cuando hablo de oportunidad, hablo de crecimiento. Ese crecimiento que a la hora de invertir se traslada a la palabra ganancias. Y si no es ganancias, también un sinónimo, retorno. Una inversión que genera retorno es una inversión que ustedes la van a sentir en la cuenta, en el bolsillo, en más patrimonio. Que de eso se trata la inversión. Pero vamos a dar un contexto, vamos a empezar con Estados Unidos, porque ¿qué pasa? El año que viene, 2025, va a estar la Reserva Federal en el foco de la atención. ¿Por qué? Porque hay que ver si se siguen bajando las tasas de interés, si la Fed sigue tomando una política expansiva, digamos. Pero ¿qué pasa? Todas las decisiones que tome la Reserva Federal van a verse influenciadas por la política económica del presidente entrante. Acuérdense que a finales de enero del año que viene, Donald Trump va a estar tomando la Casa Blanca. Donald Trump va a estar asumiendo la presidencia de los Estados Unidos tras haber ganado en noviembre y va a empezar una política económica que a lo largo de toda la campaña la, digamos, anunció, pero que muchos resultados en cuanto a especulación en el precio de las acciones y de las criptomonedas y también del dólar ya se empezó a ver. Se empezó a ver cuando Trump ganó. Esta agenda de Donald Trump para el 2025, porque ya dijo que desde el día uno él empieza a gobernar y empieza a gobernar fuerte, con medidas muy drásticas, de las cuales alardeó durante toda la campaña y que todo el mundo espera que ponga en práctica ni bien tome la oficina oval. Esto va a poder avivar la inflación y también generar recortes de la tasa federal mucho menos de lo que venía esperando el mercado en la presidencia de Joe Biden. ¿Esto qué va a generar? Bueno, menores recortes de tasas de interés y un aumento en la inflación, evidentemente va a afectar el consumo y también la inversión privada. Sin embargo, el dólar es el que se va a ver fortalecido. Es el dólar el que se va a mantener fuerte frente a un montón de divisas, como ya lo hemos visto de noviembre hasta ahora, por nombrar dos, el dólar contra el real de Brasil, el dólar contra el peso mexicano. Se ha apreciado, basta ver una gráfica del último mes y es contundente. Es contundente. Entonces, esto se va a mantener. La fuerza del dólar, como está pintado en letra negrita en la pantalla que están viendo, es lo que va a, digamos, ofrecer Estados Unidos. Se va a consolidar el dólar estadounidense como el activo preferido para las inversiones internacionales. ¿Por qué? Porque la presidencia de Donald Trump va a generar tiempos de incertidumbre. ¿Incertidumbre en qué? ¿En qué aranceles? ¿En qué impuestos? ¿En qué política? ¿En qué va a estar generando proteccionismo en los Estados Unidos? Y quizás encareciendo los productos del resto del mundo
porque entrar a Estados Unidos no va a ser fácil y a la escasez del dólar, ¿qué pasa? Aumenta el valor del mismo. Esto es lo que estamos esperando de Estados Unidos. Vayamos al viejo y querido continente, Europa. Hay 3 puntos que menciono ahí. Tensiones geopolíticas y posibles aranceles de Estados Unidos, muy conectado con lo que venía hablando hace un ratito, y posibles recortes adicionales de tasas que mejora en el consumo. ¿Tasas de qué? De interés del Banco Central Europeo. Como también subvaluaciones de las acciones europeas, que más adelante se le voy a compartir, que si las comparamos como si fuera una balanza, acciones de Estados Unidos por un lado y acciones europeas del otro, hay acciones europeas que pesan menos comparados con las americanas, con las de Estados Unidos. ¿Y eso qué representa? Que si están más baratas respecto a las americanas, es un buen momento para ampliar el portfolio en esa dirección. Esas acciones tienden a incrementarse. Entonces, el mercado europeo lo que va a enfrentar, sabemos de antemano ya, son enormes desafíos. Desafíos como cuáles, como los que acabo de comentar. Tensiones geopolíticas y posibles aranceles de parte de Estados Unidos tras la asunción de Donald Trump a finales de enero. O sea, ya estamos viendo que el mercado está reaccionando a esto. Pero no es solo esto lo que estoy hablando, porque también lo que respecta a la valoración de las acciones europeas pasan a ser, con este ejemplo que les acabo de dar de la balanza, más atractivas en comparación con las acciones estadounidenses. ¿Esto qué ofrece? Oportunidades en sectores como por ejemplo el lujo, activos caros, activos que generan estatus. Piensen, y ahora después lo vamos a ver, en aquellas marcas que venden artículos de lujo, moda, coches, relojes, venden estatus. Eso va a verse beneficiado, así como también las tecnológicas y bienes raíces. ¿Qué se prevé? Que el mercado se fortalezca, impulsado principalmente por el segundo punto de esta diapositiva, que es tasas de interés más bajas y una mayor confianza inversora. Llevado esto a la temática del fútbol, toda la pelota pasa a estar en la cancha del Banco Central Europeo. Son los que tienen ahora la pelota en cancha. ¿Y cómo jugar? Bueno, posibles recortes de tasas y mejoras en el consumo. Vayamos ahora al otro continente, que en este caso es Asia, el cual viene presentando muchos, pero muchos desafíos, sobre todo que los hemos visto a lo largo de este último año en cuanto a conflictos bélicos e inestabilidad en todo el sector, desde las guerras, como también la parte de la cuenca petrolera, digamos, donde se ve que hay cierta incertidumbre. Asia va a seguir siendo una región clave. El mayor crecimiento va a estar ahí. Va a haber un crecimiento probablemente incluso mayor a lo esperado por el resto de los economistas en comparación al resto del mundo. Pero esto, acuérdense lo que acabo de decir, tiene muchos desafíos. Tiene un problema bélico, por no decir uno, pero en realidad son varios. Pero aparte, hay otro tema, que es el segundo de esta diapositiva, que es China, la segunda potencia económica del mundo, obviamente en Asia, va a tener un desafío. ¿Por qué? Porque ¿qué es China para Asia? Es el motor económico de la región y proyecta un crecimiento moderado. Más o menos se espera que el PIB, Producto Interno Bruto, de China esté en el entorno del 4,3%. Esto es de cara al 2025, hay que ver si puede mantener la atracción y seguir subiendo, seguir creciendo la economía, pero el país también va a implementar estímulos fiscales y monetarios para impulsar el consumo interno, que es donde se ha venido quedando, porque ya sabemos que China, por decirlo de una forma, es la fábrica del mundo, es uno de los principales consumidores. Muchos, pero muchos países, inclusive en la región de Latinoamérica, exportan a China y China es uno de los principales socios comerciales. Eso ya lo sabemos. ¿Qué quiere hacer China? ¿Qué quiere trabajar China? ¿Qué tiene como desafío China? Impulsar el consumo interno.
como sí lo tiene Estados Unidos, que lo tiene muy desarrollado y trabaja muchísimo. La economía de Estados Unidos depende del consumo interno. Bueno, China quiere empezar a lograr lo mismo. Quiere hacer crecer ese consumo interno, porque esto de darse va a beneficiar el tercer punto de esta diapositiva, a los sectores como las fábricas, todo lo que es manufactura y la tecnología, en el cual aprovecho para hacer un paréntesis. Hay una carrera, hay una revolución industrial en estos momentos que se dio inicio a finales del 2022, ya en 2023, que es nada más ni nada menos que dos palabras y que ahora se ha logrado reducir a una sigla: IA, inteligencia artificial. Están todos compitiendo por eso, están todos avanzando y es algo tan sensible y que para mí, opinión meramente personal de quien les habla, está comenzando. Esto es el principio, esto es el comienzo, esto es la punta del iceberg. Este crecimiento es exponencial y recién estamos viendo máquinas que uno le escribe algo y le da una respuesta, o le diseña un video, o le diseña una imagen, o le diagnostica algo. Esto recién está empezando. Imagínense los miles de millones de dólares que están invirtiendo todos los gobiernos, Estados Unidos, China, la Unión Europea, entre otros, para desarrollar esto. Y esto es una carrera por el primero que llega. Pero vamos a hablar un poquito después de esto. América Latina. ¿Qué se espera para América Latina? Bueno, en el 2025 lo que es seguro es que América Latina va a enfrentar lo que se llama un crecimiento moderado. Ahí figura el punto en pantalla, un crecimiento del 2,7% en todo el 2025. Esto es un promedio de los países, obvio. Va a estar impulsado este crecimiento por la estabilización de las tasas de interés y el fortalecimiento de las exportaciones de los commodities, o quizás también los conocen como los productos básicos o materias primas. A la vez, vemos que en el grueso de los países, por ejemplo en Argentina, hay una inflación en total descenso. Esto va a generar estabilidad. Sin embargo, hay factores como la incertidumbre política y todo lo que es la parte climática que pueden enfrentar trabas, complicaciones para una recuperación, más sólida, más robusta. Todo lo que tiene que ver con la plantación, las materias primas, como por ejemplo soja, trigo, maíz, entre otros, ganado también, todo el fuerte de América Latina, se me ocurre en Brasil, Argentina. ¿Qué pasa? Fenómenos climáticos van a afectar y afectan muchísimo, como ha pasado anteriormente, a esos sectores. Entonces, puede haber un riesgo ahí y por eso lo marqué en la diapositiva como retos. De vuelta, incertidumbre política, a ver qué pueda pasar, qué giros se dan a nivel mundial y también en la región. Lo malo, deuda elevada y también esto último de fenómenos climáticos como son las sequías, las inundaciones. Por ejemplo, en el caso de Brasil, ¿qué se espera? Bueno, un 2,2% de crecimiento. Todo esto va a estar respaldado por una recuperación del consumo y de la inversión, pese a que ahora el gobierno de Lula está enfrentando una crisis institucional no tan grande, pero sí a nivel más que nada financiero, por las cuentas públicas de Brasil. Es algo que tiene que trabajar fuerte ahí. Luego, en México hay una expansión proyectada del 2,1%, pero ¿qué pasa? Esto es ahora, sin embargo, volviendo al inicio, hay cambio de gobierno en los Estados Unidos, lo que dije al principio de esta masterclass. Entonces, este crecimiento de México se va a ver limitado por las políticas monetarias restrictivas y todo lo que pueda generar también el recorte de lo que serían las compras americanas de Estados Unidos por parte de Donald Trump en el país mexicano. En contraste, por cierto, Argentina promete un notable repunte del 5%. Todo esto, en principio, vamos a hablar de lo que es el control de los desequilibrios que tenía el gobierno en Argentina. Esto es algo que sin duda ha ayudado muchísimo, ha nivelado y ha empezado a decrecer la inflación. Ahí les estoy compartiendo pantalla. Fíjense, el tercer punto: Argentina, crecimiento del 5%, recuperación económica y menor inflación.
También en el caso de Chile, Colombia y Perú, vemos ahí un panorama favorable, vamos a decirlo así, favorable. Esto producto de los recortes de tasas de interés y también el crecimiento, el incremento en las exportaciones. Todo esto, si quieren, aprovechen para sacarle foto o grábenlo. Esta información es muy importante, probablemente no la consigan en cualquier medio de comunicación de prensa escrita, porque generalmente tampoco no hay mucha información y si la hay está toda dispersa. Nosotros, con el equipo de la licenciada Silvina, hemos logrado agrupar toda esta información para que ustedes puedan tenerla en esta masterclass, que por cierto, a mí me encanta compartir con ustedes conocimiento, como les digo siempre. La anterior fue un éxito, la masterclass anterior, y vieron que todo lo que dijimos se estuvo dando. El Bitcoin cruzó los $100.000, Tesla subió y subió y subió, Palantir también, entre otras empresas. Vimos muchas cosas que hablamos en la masterclass anterior que arrojaron resultados muy favorables. De hecho, ustedes lo vieron. Así que todas esas instancias a mí me dejan muy contento. Vamos a seguir avanzando en esto. Oportunidades por sectores. ¿Qué nos vamos a estar encontrando, por cierto? Para no cerrar un temita no menor que me quedó pendiente. Hay que recordar que para el caso de Argentina, en cuanto al crecimiento del 5% el año que viene, todo esto se va a dar siempre y cuando se aborden los desequilibrios económicos y además disminuya la inflación. En el caso de Colombia, que no lo comenté muy, o sea, lo hice muy por arriba, el aumento de lo que es el crecimiento de 3,2% tiene que estar sí o sí impulsado por la recuperación del consumo privado y las exportaciones. Si no, no va a existir. Y en el caso de Chile, todo esto va a depender, el crecimiento que anoté ahí, del 2,2%, como dice bien en letra pequeña más abajo, tiene que estar sí o sí respaldado por una demanda externa de todo el mundo de productos básicos. ¿De qué? De energía verde, renovable y también por el recorte de las tasas de interés. En el caso de Perú, ahí puse una proyección del 2,6%, esto con una presunción de la inflación que disminuye y los recortes en la tasa de política monetaria, todo esto para impulsar el consumo privado. Pero lo que sí se puede ver, a modo de breve resumen, es que la región, hablando siempre de Latinoamérica, se va a ver beneficiada de los precios de productos básicos como el litio y el cobre, que eso impacta muchísimo en la parte de Chile y Perú. Bueno, ni que hablar de que son esenciales para la parte de energías renovables, sobre todo con el crecimiento del sector de la industria energética a nivel de coches eléctricos, como es el caso de Tesla, Rivian, entre otros. Pero el moderado crecimiento de China va a limitar la demanda global, que es uno de los principales compradores de los productos de América Latina. Entonces, los factores como la incertidumbre política y los fenómenos climáticos y la deuda de gastos elevados, todo esto que les comenté, puede obstaculizar la recuperación económica y puede que no sea tan consistente como lo vengo comentando. De todas maneras, el fortalecimiento del dólar va a estar presente, ya se los comenté al principio de esta masterclass. Vemos cómo el dólar contra el peso mexicano se ha venido apreciando y también con el real en Brasil también. Entonces, esto va a seguir siendo una clave y una constante. Si bien las monedas de la región se han apreciado, en el caso de Argentina es donde más se nota, pero después en el resto de los países ha habido una apreciación y después, posterior a la victoria de Trump, una caída. El dólar, súper fortalecido por la victoria de Trump, va a seguir haciendo que durante el 2025 sea la moneda de preferencia para los inversores. ¿Escucharon bien? Dólar estadounidense durante el 2025, moneda preferida para los inversores. Así que en general se espera en la región un crecimiento moderado, impulsado por la reducción de tasas, aumento de exportaciones y consumo, y por otro lado, tasas más bajas en un contexto donde todavía están altas en el resto del mundo, puede hacer que la inversión en estos países que tengo listados sea poco atractiva. ¿Y esto qué va a generar? Bueno, limitar el crecimiento de la región.
Vamos a la parte que quizás más están esperando. Terminé el contexto y ahora esto estoy segurísimo que es lo que hace que se froten las manos porque me dicen, bueno, Fernando, deme activos. Empezamos con el sector tecnológico entonces. El sector tecnológico va a seguir siendo muy, pero muy relevante, aunque con márgenes más ajustados. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, rendimientos un poco menores a los que están acostumbrados a lo largo de todo el 2023 y 2024. Y hablo de las 7 magníficas, como puse ahí. ¿Cuáles son? Anoten. Esas 7 magníficas son Nvidia, Amazon, Google o Alphabet, si le quieren llamar por el nombre matriz, Alphabet, Meta, Apple, Tesla y Microsoft, principal inversor de OpenAI, desarrollador de ChatGPT. Estos son los 7 magníficos o las 7 magníficas acciones, llámenle como quieran, en inglés Magnificent Seven. ¿Qué se espera? Bueno, que sigan liderando, sobre todo al sector tecnológico, obvio, porque es lo que más representan, pero son las empresas más grandes del mundo, las más valiosas. Van a continuar liderando, pero las verdaderas oportunidades, ¿dónde van a estar? En lo que les comenté hace un rato. En áreas como la inteligencia artificial, en áreas como la ciberseguridad y la computación en la nube, que les dije en la masterclass anterior y que les dije en esta hace un rato, Palantir, Microsoft, entre otras. Entonces, bueno, y también está el logo, el cuarto logo en esta diapositiva, Nvidia. Nvidia es una empresa muy importante. Nvidia, como Amazon Web Services, que es lo que vende el servicio en la nube de Amazon, se mantienen muy a la vanguardia y se nutren mutuamente. El grueso de estas empresas consume las placas de Nvidia, requiere de los chips de Nvidia. Microsoft invierte fuerte en inteligencia artificial y está, por decirlo de una forma, tomando la posta de esta carrera. Google está corriendo de atrás, pero corriendo fuerte. Apple también. Entonces, vamos a acciones para invertir en este sector. Microsoft, Nvidia, Apple y Google. Empresas. 4 empresas importantísimas con excelentes resultados en los últimos 12 meses. Véanlo con sus propios ojos. Comparen de las masterclass anteriores. Si no nombré estas empresas, van a ver que sí. Y en el caso de un portfolio inteligente, ni que hablar el que está listado en Tradear dentro de IA, que es inteligencia artificial. Otro sector a prestar atención porque presenta una excelente oportunidad es el de las energías renovables. Ahí aparece bien listado en la pantalla, apuesta sólida, que va a ser ¿cuál? La solar, eólica y baterías. La transición hacia la sostenibilidad sigue siendo una apuesta fuerte. El grueso de los países lo están hablando. Donald Trump dijo que se baja el Acuerdo de París, pero igual hay que ver cómo se desarrolla el gobierno del magnate. Pero de todas maneras el resto del mundo sigue yendo en este camino, que es en la energía verde. Entonces las empresas de energía solar, energía eólica y de hecho las baterías, como lo es Tesla, tienen un enorme potencial de crecimiento. Además, no se queden solo con las acciones, ¿eh? Piensen que también están los ETF, pero no cualquiera. Estos que tengo marcados como ESG, que es la sigla en inglés de ambientales, sociales y de gobernanza. Estos ETF están ganando popularidad y están cada vez más atrayendo a inversores interesados en proyectos sostenibles. Aparte, piensen que voy a decir, la mayoría de los países a nivel mundial, hay un interés muy grande en reducir los niveles de contaminación y a la vez las inversiones que son amigables con el medio ambiente tienden a tener beneficios fiscales, tienen reducción de impuestos. Entonces mucho dinero se vuelca a ese sector, se vuelca al desarrollo de esas inversiones, porque es un mercado que de cierta forma está en demanda, pero a la vez está desatendido y en auge.
Y además, si le sumamos a esa ecuación reducción de impuestos, lo hace muy atractivo para el inversor privado. Entonces, invertir ahí es una buena opción. ¿Cuáles son los ETF que les comenté de grado que es ESG? Bueno, tenemos el GDX, XLF, XBI, Vito, SPDR y el XLK listados en plataforma. Así mismo los van a encontrar en el buscador por activos de tradear. Y si me voy a la parte de acciones y hablo individualmente, bueno, la gran apuesta, Tesla, no solo por lo que representa la empresa, en este caso, como lo que venimos comentando en energías renovables, sino también porque Tesla es la empresa comandada por nada más ni nada menos que Elon Musk, la persona más rica en el planeta Tierra. Y hablo del planeta Tierra porque el hombre tiene ambiciones de ir hasta Marte. Hay que ver si lo logra en esta vida. Pero además, Tesla ha visto un crecimiento tremendo, alcanzando récords históricos en el precio de su acción, muy por encima de los valores de la pandemia, a tal punto de que la empresa se ha vuelto muy atractiva para los inversores a lo largo de los últimos meses. Y esto se potenció muchísimo desde que ganó Donald Trump. ¿Saben por qué? Porque Elon Musk, el CEO de Tesla, cofundador, fue el principal donante de la campaña presidencial del magnate. 150 millones de dólares aportó de distintas formas Elon Musk a la campaña de Donald Trump. Donald Trump ganó, las acciones de Tesla se fueron por las nubes, Elon festeja, ¿en base a qué? Y bueno, a que ahora la administración de Trump pueda encontrar beneficios para la empresa, como por ejemplo menores regulaciones a nivel de la conducción autónoma y otras cosas que puedan surgir del lado de las criptomonedas. Pero bueno, Tesla y Rivian, grandes apuestas. Tesla más que Rivian. Rivian aún está generando pérdidas porque es una empresa en crecimiento, en desarrollo recién, pero líder en este sector y segunda, diría, de cara a lo que uno tiene en Tesla. ¿Podría ser la segunda Tesla? Hay que ver. Materias primas, otro de los sectores que presentan oportunidad. Los metales como el litio y el cobre son esenciales para todo lo que es la electrificación y las energías renovables. Por eso se ha visto en Chile, durante la pandemia, en el auge de las energías renovables, un incremento en el precio del cobre que benefició muchísimo a las cuentas del país en todo aspecto, ¿eh? Así que estos activos van a ser clave, estos metales van a ser activos clave para invertir. ¿Qué más? Bueno, el petróleo y el gas natural van a estar muy volátiles. Recuerden que hay una guerra en Medio Oriente, hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Piensen en Rusia como uno de los principales exportadores de gas natural a nivel mundial. Entonces, tenemos en lo que es el centro petrolero del mundo, en Medio Oriente, un conflicto bélico que esperemos no crezca. Y también, en el caso del gas natural, también un conflicto que hay que ver qué hace Donald Trump, quien prometió terminar con la guerra, ni bien asuma la presidencia. Pero podemos esperar ahí volatilidad. De todas maneras, acuérdense que la volatilidad es oportunidad, porque si sube y opero en compra gano, y si baja y opero en venta pierdo, y si ese movimiento se da muchas veces, tengo para o comprar más barato y volver a entrar, y viceversa en el caso de las ventas, u operar en ambas direcciones con distintos activos que estén relacionados y correlacionados entre sí. Así que bueno, esto va a ser muy importante mantenerlo en un portfolio que sea energético. Esto es esencial también para diversificar su cartera de inversiones en todo 2025. Si me piden a mí nombrar 3 materias primas interesantes para invertir, son esas 3 que ven ahí. El cobre, por lo que acabo de comentar en cuanto a la industria de energías renovables. El oro, que ha tenido un aumento notorio y que Goldman Sachs espera que suba a los $3.000 la onza, viene alcanzando récords a lo largo de todo el 2024. Espero que esto siga porque todo parece indicar que va por ese camino. Y también el café. ¿Por qué? Se los dejo a ustedes. Se los dejo a ustedes. Carguen en la plataforma una gráfica del café y vean la configuración de la misma en los últimos 12 meses e incluso 24 meses
a ver por qué les comento esto. Pero se los dejo para ustedes. Y en cuanto a los portfolios inteligentes, los portfolios en plataforma que ven por categoría, el de litio. El de litio porque sabemos que las energías renovables van a precisar de ese sector. Hay un interés creciente desde la llegada de Javier Milei al gobierno argentino y su amistad, digámosle así, con Elon Musk, su buena relación con Elon Musk y ahora con el presidente electo de Estados Unidos, de poder atraer inversiones en Argentina, pero en algo que Elon Musk eh, notó y expresó muy notoriamente en cuanto al interés de él para con las inversiones argentinas, sector de litio. Argentina tiene una de las reservas más grandes del mundo de litio y ahí puede haber mucho potencial, por eso también lo incluyo. Pero acuérdense el ejemplo de la balanza que les di, la analogía de la balanza de las acciones estadounidenses y las europeas. Bueno, ¿qué les dije? Que las acciones europeas están subvaluadas. Está ahí en el primer punto. ¿Qué quiere decir esto? Que las valoraciones de las acciones europeas están significativamente más bajas si las comparamos con las estadounidenses. Entonces, los sectores estrella del mercado para mí van a ser los del lujo y el consumo. Pero también existen IPOs en industrias como la tecnológica y bienes raíces, pero principalmente las tecnológicas, en el que se puede encontrar muchísimo potencial. Piensen ustedes en lo que fue el IPO de ARM a nivel tecnológico, que está ahí el logo en pantalla y está ahí dentro de las acciones. Entonces, hay potencial en el sector de lujo con las acciones de Louis Vuitton, LVMH, que está subvaluada, presenta mucho potencial, es una tremenda empresa, casi que anticrisis, y presenta un precio atractivo para quien considere comprar. Después, en el caso de Unicredit, banco italiano importantísimo, también tiene mucho margen, si no me equivoco va creciendo un 9% en lo que va del año, pero es un banco sólido, con mucho potencial, destacado por varios analistas financieros, gigante tecnológico a nivel industrial en Alemania. Siemens, también otra de las empresas que promete muchísimo, viene casi llegando a los 200 euros la acción, muy interesante. Y ARM con todo esto de los chips y de la revolución que llamo yo de cara a la inteligencia artificial, muy, pero muy atractivo. Y si tengo que pensar en un índice, el Eurostoxx, ese es el más atractivo para mí. En el caso de Europa, lo pueden encontrar como DJ Euro en la plataforma de Tradear. En el caso de portfolios locales por país, como tienen en la plataforma listados, vieron que hay algunos que son por categoría o por sector y hay otros que son más bien por región o país. Bueno, como ya mencioné, el dólar va a ser la preferencia de los inversores latinoamericanos. En principio, todo va a estar apuntando hacia ahí. Y por otro lado, lo que necesitan los países de Latinoamérica para crecer va a ser inversión. Precisan eso. Entonces, los exclusivos portfolios regionales que solo ofrecemos en Tradear, porque no lo he encontrado tampoco en ningún otro broker, va a ofrecer la oportunidad de apoyar la economía local. Esto es sentido común. Apoyar la economía local mientras se obtienen buenos rendimientos y un crecimiento estable. Basta con que ustedes miren para el histórico del activo financiero la gráfica y se van a dar cuenta de lo atractivo que es. Miren, les dejo ya una tarea. Carguen en la plataforma de Tradear el portfolio inteligente de Argentina. El portfolio de Tradear de Argentina, véanlo en la plataforma, tomen los últimos 12 meses y luego en la próxima masterclass me cuentan. Van a ver que es muy, muy obvia la tendencia y si pueden viajar al pasado 12 meses, estoy convencido que van a querer invertir ahí, en ese portfolio. Pero también existen otras opciones, está el portfolio de Chile, el de México y el de Brasil. Así que ahí pueden invertir capital. Vamos con una conclusión de todo esto. Bueno, creo que lo puedo definir con dos palabras. Para ser breve y conciso, dos palabras. Diversificación y preparación. Hay un cierre de un 2024 lleno de récords. O sea, hablo de precios de activos, récords históricos, precios altos, crecimiento. Todo esto
especialmente en el sector tecnológico, que les acabo de comentar, un crecimiento tremendo. El 2025 se perfila como un año más equilibrado, un poco más estable, no tan loco como fue el 2024 para estos sectores, pero según nuestras proyecciones, el crecimiento va a ser moderado y constante. Esto último es lo importante y es lo que les estoy compartiendo en esta masterclass. Así que en este contexto, la clave va a estar invertir en estos sectores con mayor potencial y poder adaptar las estrategias de inversión a un mercado que no tendrá gran volatilidad, salvo los activos que les mostré. Así que diversificar entre tecnología, anoten, diversificar entre tecnología, energías renovables, materias primas y mercados locales, como estos últimos portfolios que les mostré, va a ser fundamental para capitalizar el crecimiento y proteger sus inversiones. Esto va a ser clave. ¿Ok? Diversificación y preparación. Tecnología, energías renovables, materias primas, mercados locales. Adapten su cartera de inversión a esto y les va a ir muy, pero muy bien con un 2025 próspero en materia de retornos en sus cuentas de inversiones. Como siempre les digo, un placer. Espero que hayan podido obtener nuevas oportunidades a la hora de invertir con todo esto que estuvimos conversando y que les haya gustado y les haya sido un momento muy nutritivo en cuanto a conocimientos e inversiones. Un gran saludo y nos estaremos reencontrando en la próxima masterclass. Que anden muy bien.